Ahora vamos a ver el concepto de listas. Una lista en Scratch es una estructura de datos que puede contener un conjunto de valores. Es como si en una variable hubieran muchos valores. Los elementos de una lista están numerados o indexados del 1 al n, siendo n el valor más grande de la lista. Pero en la lista no hay límite de cuánto puede haber en una lista. Podemos acceder a los elementos de la lista en forma directa por su índice o haciendo un recorrido secuencial o lineal de la lista iterativamente con repeat. Vamos a ver. Ejemplo número 1. En la sección de variables apretamos el botón Make a List. A la derecha aparecerá un bloque con el nombre de nuestra lista, en este caso días. En la parte inferior izquierda tenemos un signo más. Apretándolo podemos agregar valores a nuestra lista, ¿ya? Es decir, si vamos a la derecha la flecha roja apunta a este más. Si apretan el más van a poder agregar los días de la semana. A la izquierda, bajo nuestra lista, aparecerán bloques que permiten utilizar la lista. Con length_of obtenemos el largo de la lista para poder recorrerla. Con item_of podemos obtener el día que está en la posición i. Así podemos decirle al usuario todos los días de la semana. O sea, a la derecha vemos en Scratch que con repeat until, ese set que está arriba en vez de a debería decir i, ¿ya? Es decir, con repeat until i mayor a length of días, podemos recorrer los días de la semana. Ya, con 6 decimos, sacamos el ítem que está en la posición i de días y lo decimos por 2 segundos. Y después ahí le sumamos 1. Ya, por favor recuerden, el set que está arriba debería ser set i, no set a. Ejemplo número 2. Buscar un número en una lista. Creamos una lista de números con 10 números aleatorios del 1 al 100. Usamos delete all of para resetear los números cada vez que corramos el programa. Si no usamos delete off, cada vez que corramos el programa se van a agregar 100 números más. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo con esto es, dentro del repeat, crear un número random del 1 al 100 y lo agregamos a la lista. ¿Ya? Estos números pueden estar repetidos o no, da lo mismo, puede que falten números en la lista. La cosa es que quedamos con una lista de 100 números aleatorios. Cuando lo corran, a la derecha van a poder ver su lista con los números que queda finalmente. Y abajo sale el largo de la lista, como por ejemplo se ve acá. Acá en días de la semana nos dice que tenemos un largo de 7. Ya, por lo tanto, con esto deberíamos tener un largo de 100. Le pedimos al usuario que ingrese el número que busca y con change revisamos si está en la lista o no. De no ser así, le avisamos que no está, ¿ya? O sea, la primera parte hasta el ask es lo que tenemos antes de generar una lista con números aleatorios. Después, con ask, le preguntamos qué número buscas, ¿ya? Hacemos que set de i que parte en 0 y preguntamos el número. ¿La lista de números contiene la respuesta que nos dio el usuario? Si es así, entonces dice encontré el número, answer, y de no ser así, else, decimos que el número no está en la lista. Es súper simple, vayan probándolo y van viendo si funciona o no. Ejemplo número 3. Desordenando una lista. Esto ya es un poco más complejo. Hay que entender, esto hay que pensarlo y entender bien lo que vamos a hacer antes de ir a Scratch y empezar a jugar. Supongamos que tenemos una lista ordenada con valores del 1 al 100, es decir que la lista va 1, 2, 3, 4. Vamos a desordenar la lista para que los valores queden en posiciones aleatorias. ¿Cuál podría ser un buen algoritmo para lograr esto? Algoritmo se refiere a la secuencia de instrucciones. 1. Tomamos un elemento de la lista, inicialmente el primero, y usamos una variable i para registrar el índice de dicho elemento. ¿Ya? I igual 1. Y así va a ir. Y 1, y 2, y 3, y 4. Y así hasta 100. Elegimos un índice j al azar entre 1 y 100. Intercambiamos el elemento en la posición i de la lista y el elemento que está en la posición j. Es decir, hacemos como un swap. Lo que estaba en i ahora está en j y lo que estaba en j ahora está en i. Incrementamos i, es decir, agregamos una i. Si i es mayor al tamaño de la lista, terminamos. En caso contrario, volvemos al paso 2, es decir, volvemos a elegir un número entre 1 y 100 y lo guardamos en j. Veamos cómo sería esto.
Lo que se refiere a esto es que tenemos nuestra gran lista, ya, que va del 1 al 100. Vamos a tener un número en la posición I y un número en la posición J. Estos números los vamos a intercambiar, ¿ya? Puede que J esté menor a I o I sea mayor a J. La cosa es que estos números los intercambiamos de posición. Primero generamos una lista ordenada, insertando I en la posición I de la lista. Ya esto se ve súper fácil en el repeat. El set que está ahí debería partir de 1 y no de 0, ya porque la posición parte desde 1. Y vamos insertando I en la posición I, ya estamos. Luego, la parte difícil, ¿cómo lo desordenamos? Vamos a guardar en la variable auxiliar el valor de la lista en la posición I. Vamos a guardar en J una posición aleatoria de la lista. Luego reemplazamos el valor en la posición I con el valor que está en la posición J. Reemplazamos el valor en la posición J con lo que tenemos guardado en auxiliar. Si vemos a la derecha, nuestra segunda iteración, el repeat until I mayor a 100. Primero, en nuestra variable auxiliar, o aux, guardamos lo que esté en la posición I. Luego, en J, guardamos un número aleatorio, que va a ser la posición aleatoria, entre 1 y 100. Luego, lo que está en J lo reemplazamos, lo que está en I lo reemplazamos con lo que esté en J. Y en J guardamos lo que esté en auxiliar. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que ser auxiliar? Porque si guardamos directamente lo que salga en I ya habrá sido cambiado antes. ¿Ya? Porque en I guardamos lo que está en J. Por lo tanto, ya no sabemos lo que había en I antes. Por eso tenemos que guardar en auxiliar lo que antes estaba en I. Entonces, en auxiliar, guardamos lo que está el ítem I, el ítem que está en la posición I en la lista números, lo guardamos en auxiliar. Luego, lo que está en la posición I lo reemplazamos por lo que esté en la posición J. Y lo que esté en la posición J, guardamos lo que está en auxiliar. Así, lo que hacemos es intercambiar lo que originalmente estaba en I por lo que originalmente estaba en J. Cambiamos uno por el otro.